Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ir mientras entra la gente y vamos a ir presentando un poco lo que vamos a hacer hoy, como dice Andrea. Hemos avisado esta semana de que había novedades en el continente africano en general. Teníamos bastantes cosas que queríamos comentar con vosotros, no solamente la cuestión del Sahel, y mañana mismo habrá nuevo directo comentando la nueva cumbre de la CEDEAO, con la presencia de más países, en este caso Mauritania y algunos otros de los que hablaremos mañana. Y qué va a pasar con Níger y con toda la dinámica regional. Pero como avisábamos durante esta semana, hay muchísimas novedades en el resto del continente. Explicábamos brevemente la tensión y los combates que sigue habiendo todavía en zonas de Sudán, de Somalia, de otros países de la región. Pero bueno, por no entrar demasiado en cuántas guerras hay en el continente, que son unas cuantas más de las que he mencionado, comentamos que había novedades importantes en torno a Etiopía. Etiopía es, como ya sabéis, uno de los países que más hemos seguido en Descifrando la Guerra durante estos años por la guerra de la región de Tigray, que después acabó desbordando otras regiones durante el año 2020 hasta 2022. Concretamente, yo creo que fue eso desde noviembre hasta noviembre. Y bueno, pues aquí tenemos el mapa que veis en pantalla. Vamos a ir esperando, si no, un poquito también a que entre gente. Eh, y mientras, vamos a poner un poco en situación a la gente que vayáis entrando por el chat y nos vayáis saludando, que sé que hemos entrado hoy un poquito más a la deshora y así pues nos va quedando claro que estáis con nosotros. Bueno, pues Nacho, también si quieres nos puedes poner un poco en situación, ya que has seguido con nosotros durante estos 2 años la guerra de Tigray. Está la región, que si podemos acercarnos un poquito a Etiopía, es justo la región del norte, ¿no? La región que queda parcialmente en color rojo y en color amarillo entre Eritrea y el resto de Etiopía. Sí, pues lo que ha pasado estos últimos días es que después de haberse firmado la paz en noviembre, como comentabas, entre el TPLF y el gobierno etíope, ahora es la región de Amhara la que parece haber estallado por los aires. El, el principal caso bélico, el más inmediato, sería el intento de Abiy Ahmed por unificar todas las fuerzas paramilitares de las diferentes regiones etíopes en una sola fuerza federal, y eso despertó unas fuertes protestas en Amhara ya en el mes de abril, que han ido escalando durante estas semanas hasta que, si no me equivoco, fue el miércoles, se confirmó la caída del aeropuerto de la histórica ciudad de Lalibela por parte de las milicias Fano, y eso llevó al gobierno a decretar el estado de emergencia y a que aumentaran los combates, fuertes combates por toda la región de Amhara, tomando las principales ciudades como puede ser Gondar, y con fuertes combates también en la capital regional. Parece hoy mismo el gobierno etíope dice haber recuperado el control de diversas ciudades. Por la parte de las milicias todavía no ha habido una respuesta, pero es de esperar que los combates sigan, aunque el control de las principales ciudades está en manos del gobierno etíope. Bueno, ya veo que va entrando gente. Muchas gracias a todos por venir y como decía Nacho, pues la novedad que os traemos justo atañe a la región que estáis viendo en color amarillo en pantalla, que es la región de Amhara. La cuestión es que el propio Nacho ha escrito un artículo hace unos meses explicando este acuerdo de paz, que ahora si quieres nos puedes detallar un poco más bueno, pues con todos nosotros, y cualquier pregunta nos la podéis comentar por el chat. ¿En qué consistía? Porque veíamos como en noviembre de 2022 todavía había un conflicto con la región de Tigray y en estos momentos se ha desplazado a la de Amhara. Es decir, si las milicias Fano, que son las milicias Amhara de las que estamos hablando, eran las que estaban participando en la guerra de Tigray y se estaban dando todo tipo de prácticamente limpiezas étnicas o acusaciones de genocidio cruzado, pero sobre todo vemos que hay una parte de Tigray todavía ocupada por los Amhara. La cuestión es cómo se ha podido dar la vuelta a la situación para que las milicias ahora sean las que están en lucha con el gobierno federal y Tigray el que tiene un acuerdo de paz que, bueno, habrá que ver hasta qué punto se les va a reinstitucionalizar de alguna manera, ¿no? Entonces, si nos puedes contar un poco en qué consistió ese acuerdo de paz.
Sí, el acuerdo de paz, lo primero que creo que hay que tener en cuenta es que el gobierno etíope lo hizo desde una posición de fuerza. No ha llegado a ganar la guerra por completo, pero podemos decir que de seguirse la guerra, el TPLF podría haber llegado incluso a la desaparición. ¿Qué pasó? Que viéndose en esta posición el gobierno de Abiy, para entender a Abiy es un hombre al que parece no gustarle llegarle a acuerdos, necesita de un conflicto continuo y al haber logrado la paz en Tigray, fue a por el resto de regiones en su intento de crear un gran estado centralizado. Y bueno, el acuerdo de paz, lo que venía a decir, una de las consecuencias más directas para el conflicto actual es que daba la región del Tigray Occidental, que es la que comentaba Alejandro, que sigue ocupada por los Amhara, decía que tenía que el estatus de esta región se haría teniendo en cuenta la constitución etíope, que la deja de lado de la región de Tigray, precisamente porque el TPLF fue uno de los grandes impulsores de la constitución del 94. Entonces es aquí uno de los principales resentimientos que tiene la población amhara hacia estos acuerdos de paz, que por otro lado tampoco se los incluyó, aunque habían sido uno de los principales actores participantes de la guerra, precisamente al lado del gobierno de Abiy Ahmed. La cuestión es que realmente en los acuerdos de paz atañen solo a lo que era el TPLF, ¿no? Era prácticamente, como dices, una rendición, porque se hizo desde una posición de fuerza, se desarticulaban las TDF, que son las Fuerzas de Defensa de Tigray, el TPLF aceptaba entrar en esa, de nuevo, como digo, la institucionalidad etíope, pero la cuestión ahora es, ¿va a haber unas elecciones en Tigray? ¿Se les va a dar una integración dentro del poder regional, dentro del poder federal? ¿Cómo va evolucionando la política de Tigray? Porque hemos visto hace poco algún intento de registrar siglas similares al TPLF y se están dando varios problemas en la región. Entonces, no sé si realmente está consolidado el acuerdo de paz en la región, antes de pasar ahora a otras regiones, que nos preguntáis en el chat, pero primero por ver eso, cómo de consolidado puede estar el acuerdo en Tigray, teniendo en cuenta que, como vemos en pantalla, el sur de Tigray, el oeste de Tigray están todavía controlados por los Amhara y el norte todavía tiene presencia de Eritrea. Si podemos acercar un poco la imagen a las localidades en rojo, veréis que hay una especie de línea que atraviesa Aksum y Shire, que son dos regiones, dos ciudades que todavía están bajo control o que han tenido durante mucho tiempo presencia de Eritrea. Es verdad que Occidente y otros países han insistido para que se salgan las tropas eritreas y cumplan el acuerdo firmado en Sudáfrica y desarrollado en Kenia y otros países mediando, pero la cuestión es que Eritrea y los Amharas siguen sin aplicar completamente el acuerdo. Entonces, ¿qué clase de integración política cabe en Tigray? Pues es complicado, ¿no? Porque las restillas históricas siguen estando ahí, sigue hace poco la Junta Electoral Central no permite al TPLF presentarse con sus siglas por lo pronto, y por lo pronto no hay fecha para las elecciones, aunque sería un plazo de 6 meses a un año. Ya han pasado más de 6 meses y no parece que el gobierno etíope tenga ninguna intención de presentar elecciones. La cosa si está ya en las otras regiones etíopes, quizás el gobierno de Abiy Ahmed sí que se ve obligado a llegar a pactos por el TPLF, porque no creo que esté dispuesto a una guerra en varios frentes, como ya se encontró en Tigray, que aunque bien podemos decir que la ganó, mm, también podría haberla perdido si se hubiesen dado otras circunstancias. Se encuentra ahora mismo en una encrucijada. Yo, como mi opinión personal, sí que acabará por aceptar estas elecciones. Si se presentará el TPLF con sus siglas o no, ya lo veo más complicado, pero creo que no le va a quedar otro remedio si no quiere que el país estalle como en cierta medida ya ha estallado. Uh -huh. Bueno, de todos modos, incluso aunque no puedan utilizar sus propias siglas, al menos la posibilidad de que el grupo en sí pueda volver al poder regional, quizá ya sería bastante signo de apoyo en la región, pero también el haber entregado de alguna manera la lucha, haber entregado todas las armas, el armamento pesado, disuelto el grupo, el brazo armado ante el gobierno, que como dicen y como ellos habrán sentido, les estaba matando, también puede verse como una situación de rechazo, ¿no? No sé si
veríamos algún tipo de revanchismo en Tigray, alguna posibilidad de que no quieran aplicar el acuerdo de paz o de que se busque eso, pues ahora expulsar por la fuerza a los Amhara o a los eritreos o en algún momento romper el acuerdo. Es una posibilidad que podría ocurrir. Vemos ahí como incluso en la zona de Mekele también hay control federal todavía, ¿no? Sí, hay varios sectores del TPLF que ya desde el principio consideraron los acuerdos una rendición, dijeron que no los iban a aceptar. Y aunque es difícil de confirmar, estoy seguro que hay sectores del TPLF que si no preparados para volver a luchar si se desconocen sus intenciones. Y creo que tanto para Amhara como para Tigray, en la región de Tigray Occidental es una línea roja que, así como la expulsión de Eritrea, el Tigray, si no, el TPLF, si no le aseguran que Eritrea no va a volver a entrar en Tigray, creo que va a seguir atento a lo que pueda pasar. Bueno, la cuestión es que después de que se firma este acuerdo de paz en noviembre de 2022, la primera consecuencia es la ruptura de esa coalición opositora. Se había conformado, pues bueno, el TPLF no era un grupo independentista, era un grupo que había dominado la política de Etiopía desde hace 20 años, ¿no? O 30 años, y de repente se ve abocado a defender solo una región, porque las nuevas élites, Amhara y Oromo, pero principalmente Amhara, después de que Abiy Ahmed pierda el apoyo de algunos sectores Oromo, le ven expulsando, ¿no? Del poder a los Tigray. Entonces, cuando se tiene que aliar con un grupo como el Ejército de Liberación Oromo, el OLA, del que también hemos hablado muchas veces durante estos 2 años, se da una coalición entre un grupo regional, pero que era la antigua élite del poder, y otro grupo que es independentista, que quiere la disolución de Etiopía y recuperar a Addis Abeba como su propia capital, en una región que por su geografía, si podemos mover un poquito el mapa, veremos como Oromia es una región que vertebra todo el país y que es muy difícil reconfigurarlo sin ella, no hay Etiopía sin Oromia, pues este grupo se ha visto perseguido históricamente. Ni cuando las élites eran Tigray, ni cuando las élites eran Amhara, que ha sido siempre, prácticamente, Oromia ha tenido una buena acogida dentro del país y dentro de las instituciones. De modo que estos dos grupos se aliaran de repente suponía algo un poco extraño en política etíope. Pero el OLA habló de que estaban dispuestos a a hacer un pacto con el TPLF si ellos veían la posibilidad de que podían realmente crear un organismo de transición antes de disolver Etiopía y conseguir la independencia. Por eso es importante ver la región de Amhara que vemos en pantalla ahora, porque las manchas en color azul, que se extienden un poco más al sur, si lo ampliamos, son la presencia que a día de hoy tiene el Ejército de Liberación Oromo. Y en color rojo, el control que tendrían en Tigray el TPLF. Ya hemos hablado de que el TPLF ha llegado a un acuerdo, pero el OLA no ha llegado a ningún acuerdo con el gobierno. Por eso es importante lo que está ocurriendo, porque si ahora la guerra, viendo que ya cuando estalló en Tigray hubo violencia por todo el país, si ahora la guerra se desplaza a Amhara, que es algo que es viable, que puede ocurrir, por eso hoy estamos aquí, porque esta semana hemos hablado varias veces de Níger, como nos preguntáis en el chat, y nos preguntabais también por la otra gran pata de la actualidad africana, ¿no? Que era la violencia que está desatándose en Amhara y concretamente cómo esto podría desestabilizar Etiopía. Pues la cuestión es que vemos las manchas en color rojo y en color azul llegaron a unirse en donde están ahora mismo los puntos de color azul. Esos puntos de color azul son las últimas localidades que controlaban durante el asalto que querían hacer ambos grupos hacia Addis Abeba, ¿no? Como desde la zona de Kemise, que es la capital de la zona Oromia dentro de Amhara, una zona donde la mayoría Amhara, hay una pequeña región que es de mayoría Oromo. Bueno, pues esa zona estaba controlada por los Oromo, por el Ejército de Liberación Oromo. Y un poco más al norte, que tenemos otras localidades como Desi, Hueldilla, Combolcha, alguna de esas se puede llegar a ver en el mapa. Creo que Desi se ve desde aquí. Y si acercamos veríamos las otras, esas llegaron a estar bajo control del ejército del TPLF, es decir, las TDF, como decimos, de los Tigray. Sería por lo tanto, interesante ver qué efectos puede tener la desestabilización de esta región siempre que Tigray ya no forma parte del conflicto armado, porque
cuando estas ciudades que os estoy comentando, Desi, que la vemos concretamente, y los puntos en color azul, que eran los últimos pueblos, las últimas localidades antes de llegar a la gran ciudad que hay a las puertas de Addis Abeba, que se llama Debre Birhan, estaban bajo control de esa coalición mixta del TPLF y el OLA. Estaba en peligro Addis Abeba. Desde entonces, las FANO, las milicias Amhara y el gobierno regional Amhara han recuperado el control de todo el territorio. Pero justo ahora, este motín que se ha vivido durante estos días de las FANO es importante porque ha puesto en juego las mismas ciudades que ya en su momento controlaron o amenazaron con controlar el TPLF y el OLA. Por eso era importante ponernos en contexto. Porque estas mismas ciudades, la Libela, que es una de las que acaba de comentar Nacho, acaba de hablar de cómo esta semana las FANO llegaron a tomar el aeropuerto de la Libela. Vemos en el mapa ahora mismo dos ciudades importantes, que son Bahir Dar, y un poquito al norte está Gondar. Vale, Bahir Dar es la capital de Amhara. Y Gondar es como la ciudad histórica, una ciudad muy importante, la segunda ciudad más importante de Amhara. Entonces, lo que pasa es que las FANO se han hecho con el control de varios distritos en ambas localidades, tanto en Bahir Dar como en Gondar. Lo que ocurrió en su momento fue que el TPLF y el OLA, que se movían, como digo, en la frontera con Afar, estas zonas que vemos con los puntos azules, amenazaron con ir hacia Occidente, hacia la zona occidental, para tomar Debre Tabor, que era la ciudad que abría el paso a Bahir Dar y a Gondar. Por eso son dos ciudades absolutamente clave, porque si lo que estoy diciendo es que en su momento en la guerra el TPLF amenazó con tomar Addis Abeba junto con el OLA y ni siquiera llegó a tomar Debre Tabor, ahora que las FANO ellas solas han tomado Bahir Dar y Gondar, o partes de las ciudades, estamos viendo cómo prácticamente todo el poder de Amhara había quedado fuera del control del gobierno federal y del gobierno regional. Eso era algo muy grave. Por eso, en apenas unos días, el día 3 de agosto, el gobierno regional, me parece que fue el día 3, llamó al gobierno federal para que les ayudara e interviniera. Y el día 4, el gobierno federal declaró el estado de emergencia. De modo que ha sido una semana, solo esta semana, lo que han necesitado, bueno, apenas 5 días, lo que dice el gobierno federal y regional que han necesitado para expulsar a las milicias Amhara de esos sitios. La cuestión es que no hay ninguna prueba de que esto se haya terminado. Ya sabéis lo difícil que fue seguir la guerra de Tigray, lo difícil que es seguir esto porque se corta internet, hay muy pocas imágenes. Pero sí que hemos podido llegar a reportes de que las FANO, las milicias Amhara, salieron de estas ciudades, de la Libela, de Bahir Dar, de Gondar, de Debre Tabor y de Debre Birhan, por ejemplo, ¿no? Son ciudades de las que se ha dicho que han salido. Pero no sabemos a dónde han ido. El gobierno está volviendo a hacerse con el control de estas ciudades, pero pueden perfectamente volver los combates mañana mismo o en cualquier momento. Así que es un poco para que veáis la importancia que tiene, porque están tomando ciudades que ni siquiera durante la guerra de Tigray se tomaron. Sí, ¿no? Por comparar con el Tigray a los 20 días, chicos, una 20 días cosita. de guerra. Sí, Andrea, perdón. Sí, que muchas gracias a todos los que están llegando y a las suscripciones que están llegando, que toca hacer el discurso de Edu, que todavía no ha podido incorporarse. Recordaros que somos un medio que no depende de ninguna financiación externa, ni de instituciones, partidos políticos, ni gobierno, solo de vosotros, de los suscriptores, y que esto nos ayuda a poder seguir hablando de temáticas que muchas veces en los medios generalistas no se hablan y con la mayor neutralidad posible. Y todo esto es eso, solo gracias a las suscripciones voluntarias, tanto en Twitch como en la página web, que además en la página web os da acceso a ventajas exclusivas como seminarios, etcétera, y lo cual también nos ayuda muchísimo a continuar nuestra labor informativa. Uh-huh. Así es, y muchas gracias, Andrea, por comentarlo, que a veces se nos olvida, pero justo creo que el directo de hoy es muy importante porque efectivamente nos preguntáis por Níger
hemos hecho varios de esta semana, pero mañana, que es el día clave por la reunión de la CDAO, por supuesto tendremos otro streaming. Entonces, en lugar de hacerlo hoy, hemos preferido hacerlo mañana. Y aprovechamos hoy para hacer el directo de Etiopía, que nos habéis pedido tantas veces durante esta semana, que hablemos de más de África. Y por supuesto que si funciona bien y os interesa, como os dijimos, podéis proponernos en el chat más temáticas de África que a buen seguro podremos traeros. Ahora es verdad que todavía nos falta eso, que venga Edu de nuevo y podamos agilizar un poco las cuestiones técnicas, pero yo creo que ya hemos conseguido que funcione y muchas gracias a todo el mundo por venir, por esperarnos y por las suscripciones, que como dice Andrea, son muy importantes para que podamos pues hablar de Etiopía y no necesariamente de lo que nos digan que hay que hablar, ¿no? Por supuesto vamos a seguir hablando de Ucrania, que nos habéis preguntado, esta semana también habrá novedades al respecto, pero creo que lo interesante también aquí es que podamos hablar de temas de los que no se suele hablar, porque de Ucrania vamos a tener siempre tiempo para hablar, pero esto es importante. Y aquí te dejo una pregunta. De Níger hablamos mañana, chicos, no os preocupéis, que mañana es el día clave por la reunión de la CDAO. Nacho, te dejo una pregunta que nos han dicho por el chat y es como, ¿por qué las milicias Amhara, que es verdad que hemos comentado la revuelta que ha habido, se han vuelto contra el gobierno federal? Sí, también como habíamos comentado, durante la guerra civil o guerra contra, en este caso la guerra de Tigray, habían colaborado con el gobierno, ¿no? Hemos explicado un poco lo que ha ocurrido entre 2020 y 2022 y lo que está ocurriendo ahora, pero también sería interesante ver qué problema político ha surgido desde el mes de abril más o menos, Nacho. Lo primero que hay que señalar es que el papel de las milicias Amhara en la guerra de Tigray fue por su propia autodefensa. Era totalmente táctico su papel en la guerra en Tigray, no para defender a Abiy Ahmed, sino para defender su propio territorio que se vio fuertemente amenazado por el TPLF. Y por otro lado es por el agravio que consideran que comete Abiy Ahmed. Bueno, los Amhara son la etnia con más poder históricamente en Etiopía y desde hace 50 años, desde que empezó el gobierno del DERG, se ven discriminados por los distintos gobiernos que han ido ocupando el gobierno etíope. Cuando llegó Abiy Ahmed parecía que iba a resolver un poco el rompecabezas y repartir más el poder, pero con el tiempo han visto que ha favorecido más en cierta medida a los Oromo. Ellos consideran que se está produciendo una oromización de Etiopía, construyendo ciudades solo para los Oromo, teniendo Oromo dentro del gobierno. Incluso se especula con el hecho de poder cambiar el nombre de la ciudad al nombre que tiene Oromo, en fin, y él mismo tiene ascendencia Oromo. Y como hemos comentado antes, ya lo último ha sido querer unir todas las milicias, todos los ejércitos que cada región, según la constitución etíope, puede tener, su intención de unirlos todos en un solo ejército, tal como parece que quiere hacer en su programa centralizador. Pues sí, esa quizás es la principal clave. No, perdona, termina, que te he interrumpido. No, destacar que las milicias Fano no son un ejército al uso, sino que Amhara tenía su propio ejército regional y son un grupo de milicias que nacieron para proteger los intereses de la etnia Amhara, pero las cuales no se conoce un líder reconocible, no tienen una hoja de ruta clara, pero lo que sí han conseguido con estos agravios a los que consideran que están sometidos es unir a la población y que estemos hablando de una verdadera revuelta de la población Amhara que se ha unido a las milicias, pero no de una guerra al uso entre un ejército y el gobierno federal. Exacto, yo lo que quería comentar justo era un poco por ahí, porque el principal conflicto era de proyectos. El proyecto de Abiy Ahmed era centralista, mientras que el proyecto que se ha conformado durante estos 20, 30 años, desde 1991, creo que es cuando entra el TPLF, ¿no? O más o menos, después del DERG, ellos tenían un proyecto que se llama etnofederalismo, es decir, cada región está gobernada dentro de un sistema federal por la etnia dominante. Hay algunas, como digo, en Amhara, por ejemplo, una pequeña región dentro de Amhara,
tiene a su vez una subregión oromo, en función de la etnia. Vale, pues una vez que se ha visto cómo ese proyecto ha causado fricciones una vez que el TPLF sale del poder, nos quedan unos, como he explicado antes, el OLA, que tiene un proyecto independiente para Oromia, el TPLF, que quiere volver otra vez a reconstruir ese etnofederalismo, pero siempre con el TPLF de élite dominante, porque se marginaba a otras etnias. Al final es un poco una lucha bastante interétnica. Y ahora que está Abiy Ahmed apoyado en los Amhara, parecía que todo era una lucha por el centralismo, pero nada más lejos de la realidad. El proyecto de Abiy Ahmed sí es centralista, pero sus aliados, Eritrea y los Amhara, no seguían el mismo proyecto. Eritrea y los Amhara han querido aprovechar este conflicto, Eritrea para aplastar al TPLF, que es con el que han mantenido esta guerra desde la independencia hasta 2018, más o menos, que es cuando llega Abiy Ahmed y firma la paz, y Amhara para imponerse como la etnia dominante de nuevo. Por eso ellos no quieren una recentralización en torno a Addis Abeba ni a una persona por mucho que vuelva a ser de la etnia Amhara, no. Ellos quieren una superioridad. Las milicias de las que hablaba Nacho son unas milicias que prácticamente podemos calificar de supremacistas. Y eso nos deja con las FANO, que son estas milicias paramilitares aparte del Estado. Esto es importante por lo que ha explicado Nacho, porque está el gobierno regional, que es con el que siempre ha habido una buena sintonía, las milicias paramilitares, que son las que ahora se enfrentan al gobierno regional porque no quieren disolverse para que haya una centralización. Ellos han sido muy útiles para luchar contra el TPLF, pero no significa que compartan los objetivos de Abiy Ahmed. Tienen agenda propia. Es como Eritrea. Todos los actores siempre tienen agenda propia. Sé que es muy fácil caer en la simplificación de los títeres, ¿no? De que Estados Unidos, Rusia están detrás de algo, pero bueno, pues la realidad que vemos es que tienen agenda propia casi todos los actores. En esta ocasión, las FANO se niegan a disolverse. Las TDF de Tigray sí que han accedido a disolverse, pero esa recentralización aún así la van a realizar con los sectores de Abiy Ahmed. De hecho, en el peor momento de la guerra, porque luego han mejorado bastante su posición, cuando parecía que Addis Abeba podía caer porque estaba rodeada por el norte y por el oeste, ahí se especulaba con que los Amhara podrían dar un golpe de timón y quitarse de encima a Abiy Ahmed porque estaba mediando entre un ala diplomática y un ala más beligerante. Y ellos apostaban prácticamente por una sustitución étnica. Digo sustitución porque no sabemos si sería un desplazamiento o limpieza étnica o un genocidio. Es algo de lo que se han acusado entre ellos mutuamente, ¿no? Se han acusado de genocidio contra la población civil Tigray y contra la población civil Amhara, bueno, y también contra la Oromo, si me apuras. Entonces, como es algo que no se sabe exactamente, sí que hay bastantes evidencias de que a lo mejor se ha podido dar contra los Tigray, pero es algo que no se puede tampoco estudiar por ahora en todas las zonas. Pues los Amhara han demostrado que tienen unos objetivos particulares y yo creo que eso puede ser muy, muy importante. Creo que querían comentar algo, Andrea. Sí, muchísimas gracias a Rus CCP93 por las suscripciones que ha regalado. Estamos solo a 4 de lograr el objetivo de 395. Muchísimas gracias a todos. Y es que además os están llegando preguntas que están siendo muy interesantes. O sea, preguntan que si tiene algo que ver el conflicto de Etiopía con el de Níger, que qué posición tiene el primero. Pues, a ver, lo primero, los conflictos, sé que en África nos creemos que hay muchos, y es verdad que hay muchos, pero en absoluto tienen la misma causa. Hay muchas dinámicas. Nosotros, cuando hablábamos del Sahel y África Occidental, aún así, yo creo que cuando estábamos aquí, eso, Jorge y Andrea, lo hemos comentado, ni siquiera en África Occidental es la misma dinámica. Tenemos una dinámica que es del propio Sahel, de seguridad, de yihadismo. Otra dinámica más propia del Magreb y las dinámicas que llegan desde Libia. Otra que es de África Occidental y el Golfo de Guinea. Ahí hemos estudiado cómo los distintos gobiernos buscan más su supervivencia y podemos quizá hablar más de la cuestión de República Centroafricana en África Central y de cómo lo que importa ya no es solo la lucha contra el yihadismo o contra grupos rebeldes, que también, porque eso es lo que marca la tendencia en Mali y República Centroafricana, sino que lo importante es quién te asegura que puedes permanecer en el poder.
y por eso se ha ido acudiendo mucho a los grupos de mercenarios como Wagner. Entonces, todo tiene mucho que ver, pero cada vez tiene más que ver con mantenerse en el poder. En Níger, la tendencia sigue un poco la misma que en Mali y Burkina Faso, no tanto como la del Golfo de Guinea, pero aplicándole el nuevo estándar de que los demás países del Golfo de Guinea ven peligrar su propio poder si se consolida un nuevo golpe de Estado a sus puertas. Entonces eso tiene poco que ver con la tendencia del Cuerno. En el Cuerno hemos visto un problema de inseguridad y yihadismo muy focalizado en Somalia, un problema intercomunitario que por supuesto también está en Somalia y se extiende a Etiopía. Yo creo que aquí es donde podemos hablar mucho más de eso, en Etiopía, y un problema de permanecer en el poder, como el que hemos hablado del Golfo de Guinea, que se puede entender mucho en Sudán, otra vez en Somalia. Como veis, en Somalia tienen todos los problemas habidos y por haber, pero en Etiopía el problema creo que es completamente el resquebrajamiento del sistema etnofederal y que tiene mucho que ver también con esas élites que se han ido sustituyendo. Hay muchísimo problema interétnico de élites de distintas etnias que quieren ser, bueno, pues convertirse en la hegemónica. Eso no tiene nada que ver con Níger, pero sí que tiene que ver en la tendencia al tumulto, ¿no? y a la inestabilidad que hay en toda la región. Si se desestabiliza Libia, el Sahel se desestabiliza por completo. Bueno, pues si se desestabiliza Etiopía, ya hemos visto lo que pasa. Es algo así, ¿no? Un nodo regional por el cual, cuando ocurrió lo de Tigray, se extendió la violencia a Afar, llegó a extenderse a Djibouti, llegó a extenderse a la zona etíope, somalí. Entonces es algo que sí que tiene relación con su entorno, pero yo creo que a Níger no llega. No sé si teníamos algunas últimas preguntas, porque hoy vamos a tener que hacerlo un poquito más corto. Pues Y alguna Nacho... Sí, no, Andrea, perdona. Pues alguna cuestión más que dicen, pero no acabo de comprender por qué la violencia se ha desplazado hacia los Amhara. ¿Lo podéis explicar sintetizado si forman parte de la dirección del país? Vale, Nacho, si quieres contestar tú o... Sí, bueno, un poco lo de antes, pero el problema es que los Amhara se han visto desplazados de los órganos de poder. La reina Amhara se considera la descendiente del rey Salomón y la reina de Saba, y son los históricos mandatarios de Etiopía, y desde que vino el régimen militar machista del Derg se les ha ido poco a poco discriminando del poder. Después del Derg, el TPLF, que son los tigrinya, a pesar de ser una minoría del 6% de población, fueron los verdaderos artífices del nuevo gobierno etíope. Y con Abiy Ahmed parecía que podrían recuperar parte del poder, pero enseguida se vio que Abiy Ahmed tenía su propia agenda, y de hecho ellos consideran que el mayor aliado del gobierno etíope serían precisamente los Oromo, a los que acusan de genocidio. En parte lo que quiere Amhara es recuperar ese antiguo poder imperial que tanto les había favorecido, y recuperar esos territorios, lo cual es muy difícil porque cuando hablamos de la Etiopía, lo que hay que entender es cuando hablamos de la Etiopía histórica hasta finales del siglo XIX, es Amhara, Tigray y Eritrea. El resto son conquistas de finales del siglo XIX, que a muchas se las aramizó, se hizo un programa de asimilación cultural, y que en gran parte del país se tiene mucho resentimiento hacia los Amhara. Y eso ha creado también en el otro lado la contraparte de que podamos hablar de un supremacismo Amhara por creerse herederos imperiales y superiores al resto de pueblos etíopes. Uh-huh. Así es, yo creo que es un poco el resumen, ¿no? De cuestión imperial, cuestión histórica, cuestión de que, como digo, se resquebraja el sistema federal y las etnias quieren recuperar el poder, y es que los Amhara lo han tenido siempre, siempre. Ha sido un pequeño lapso en el que, claro, nos hemos acostumbrado porque han sido los últimos 30 años de dominio Tigray y se ha marginado a otras etnias. Entonces, por eso los Oromo tienen ese recelo, ¿no? De los Tigray también, de ser aliados o no, porque han actuado igual, han marginado al resto. Entonces, bueno, puede ser una explicación de cómo las etnias luchan por ser la hegemónica, teniendo en cuenta que la otra, la que gobierne en el momento, va a marginar a las demás. No es una convivencia real si se trata de un federalismo dominado por una etnia. Y creo que eso es lo que hizo
justamente el federalismo étnico, ¿no? Lo que hizo es exaltar, darle poder a las etnias mayoritarias, darle una región a cada una de las etnias mayoritarias, con lo cual ha conseguido exaltar aún más este nacionalismo étnico instrumentalizado por las élites de cada una de las regiones. Y es con lo que nos encontramos ahora. Además, dejó grandes minorías de otras etnias dentro de otros territorios, como puede ser la zona oromía dentro de Amhara o la zona Amhara dentro de Oromía, por mencionar solo algunas. Aparte de que no todas las regiones son homogéneas. En Arar, por ejemplo, domina la etnia Arari cuando son aproximadamente un 10%. Entonces, este sistema, que en su momento sí que fue muy novedoso y vino a solucionar algunos problemas de acceso a derecho para muchas etnias, creo que se ha convertido al cabo de 30 años en un fracaso al haber exaltado este nacionalismo y este poder de las élites de cada etnia. Vamos ahora a volver con Etiopía y con África. Ya sabéis lo que os prometimos, que habrá más África, porque para eso durante el año mis compañeros y yo estamos aquí intentando darle voz a un continente silenciado, y ahora que parece que mueve mucho interés, pues creo que tenemos que intentar aprovechar para darle voz. Así que cualquier pregunta es bienvenida, ahora que hemos dado contexto Nacho y yo Sí. sobre lo que ha ocurrido en Tigray durante estos 2 años, de noviembre de 2020 a noviembre de 2022, cómo durante el 2023 se ha ido aplicando de alguna manera, o se ha intentado aplicar el acuerdo de paz en Tigray, pero han surgido problemas con los Amhara y por supuesto los oromos siguen ahí. Esto que veis en azul sigue siendo un conflicto armado con oromo. Podemos hablar de ello. Bueno, pues como ahora en agosto de 2023 ha estallado el conflicto en Amhara. Y es importante pues prestarle atención, porque ahora que las grandes potencias pues le ponen el ojo a África, y por eso creo que se habla más, pero se lo han puesto concretamente a Níger, es un país del cual probablemente se hablaría menos que de Etiopía en otras circunstancias, pero se habla por eso, porque tienen presencia también las grandes potencias. Pero en Etiopía no ocurre eso. Entonces creo que es importante que ahora pongamos el ojo en que está habiendo un conflicto interétnico, está habiendo un conflicto armado en Etiopía, y puede escalar de nuevo. Así que, como digo, no vamos a centrarnos solo en un país por ser mediático, sino que aquí hacemos un seguimiento permanente de los países que son relevantes, y nosotros os vamos a decir cuáles son los escenarios relevantes, porque para eso los hemos seguido todo el año y sabemos decíroslo sin que se marque la agenda desde fuera. Así que si ya hay preguntas por el chat, dejo de divagar y podemos responderlas encantados. Una cosita antes, que nos fuimos muy precipitadamente, pero muchísimas gracias a Amanda Carallo, que ya es fiel de los directos de Twitch. Muchas gracias por las suscripciones, y ya hemos llegado a 395. A ver si en este directo podremos llegar a los 400, que de verdad muchísimas gracias por el apoyo, no solo económico, sino por todos los mensajes de apoyo que estamos recibiendo con la monitorización de la situación en África, de que os gusta muchísimo nuestro trabajo y que apreciáis la dedicación que tenemos. Bueno, veo que nos preguntáis por el tribalismo y si es el origen de los conflictos en África. Creo que aquí Andrea tendría mucho que decir, porque al final es un poco... los países africanos son países soberanos y tienen la misma capacidad de tomar decisiones que otros países. La cuestión es que muchas veces se les ha privado de esa posibilidad. Entonces, reducirlo simplemente a que es un pueblo menos desarrollado es un error. Y que puedan ser tribus a nivel de que son grupos de población, es lo mismo que en cualquier continente. En Europa hay conflictos por conflictos nacionales. En otros son conflictos interestatales. Aquí hay muchos conflictos que son intercomunitarios. Es verdad que las fronteras están trazadas de manera que no siguen ningún criterio étnico, ni nacional, ni de ninguna clase. Pero, por ejemplo, Etiopía es prácticamente un ejemplo de cómo se han trazado las fronteras pensando en que estén dentro de una etnia dominante, y ha fracasado igual. Con lo cual no necesariamente es eso. Somalia, que lo tenemos al lado. Somalia es un país donde toda la población es somalí. No hay un conflicto étnico. Pero el conflicto se da a nivel de clanes. Con lo cual
es un problema político lo que hay en muchos países. Porque el problema lo crean los humanos una vez que llegan a la organización política que consolidan en sus estados y crean problemas pues por utilizar unos la religión, otros simplemente cuestiones lingüísticas o cuestiones étnicas, y cuando no hay ningún tipo de diferencia pues son cuestiones familiares, ¿no? Como hemos visto en Somalia. Bueno, familiares más bien de estirpe, o hay más diferencias, ¿no? No es solo eso, pero que veamos que son conflictos políticos principalmente, como en cualquier parte del mundo, que no es diferente por el hecho de ser África, y creo que es importante eso, que no querramos infantilizarlo. Sí, muchas veces ponemos a los países africanos dentro de una política propia, una política de bloques cuando tienen sus dinámicas propias y pues otros como en otras partes del mundo, como puede ser el acceso a los recursos, un cambio climático creciente que acaba cada día más con esos recursos, y el principal problema para mí de África, aunque Etiopía en este caso podría ser una excepción al no haber sido colonizado, son las fronteras coloniales que crearon estados inexistentes o que separaron pueblos de una misma etnia en estados distintos. Si tuviese que elegir el principal origen de los problemas de África, para mí serían las fronteras coloniales. Muchos sí, pero por ejemplo es lo que comentaba, que Etiopía es una excepción con respecto a eso. Es que Etiopía junto con Liberia se puede decir que no tuvo, digamos, una colonización clásica, porque sí que tuvo el periodo italiano, pero Etiopía junto con Liberia se salvaron de la colonización, así que es un caso bastante excepcional. Pero ya lo estamos pudiendo ver, que es que las fronteras en África es que están hechas con escuadra y cartabón. Luego más que durante el periodo colonial, con la estrategia del divide y vencerás, unas cuantas etnias fueron, entre comillas, inventadas, o que se utilizaron conflictos étnicos ya existentes, como utilizar a cierta etnia de colaboración, creando resentimientos en otras. Así que sí que una parte importante de los conflictos étnicos actuales se deben bastante al periodo colonial. Sí, en el caso de Etiopía, para mí lo que evidentemente son casos distintos porque ningún Estado europeo colonizó Etiopía, pero en el mismo momento que la colonización europea, Etiopía empezó su propia colonización, ¿no? Como he señalado antes, a finales del siglo XIX, Etiopía era un tercio de lo que es hoy. Entonces, en cierta medida, Etiopía también participó de esa colonización sobre pueblos totalmente ajenos a lo que era el imperio etíope en aquel momento. Y ya no solo el imperio etíope, porque ya no se trata solo de la etapa de Haile Selassie o de la antigua que has comentado de Amhara, es que también tienes el imperio de Aksum y otros imperios que ha habido en lo que es el territorio de Etiopía en la historia. No quiere decir que no haya habido colonización, porque colonización no significa solo tener colonias. Hay otro tipo de colonización que es la que vemos después, ¿no? Es el neocolonialismo, en el cual evidentemente Etiopía también ha estado, ¿no? Los países africanos en general han tenido una dependencia económica y un sometimiento muchas veces de sus materias primas o de sus relaciones comerciales de exteriores ante unas potencias que podían dirigir el mundo. Esto se ha dado con todo, no solamente los que han diseñado con Escuadra de Cartabón, que yo creo que es un ejemplo clarísimo, que cuando hablamos en el Sahel se ve muy claro cuál es el problema de colonización. Aquí no tanto, porque yo creo que aquí las fronteras sí que están en base a criterios más o menos étnicos. Pero es que eso aún así también ha creado problemas, porque el problema no se trata solo de si hay un Estado-nación o no hay un Estado-nación y hay que construirlo porque se pelean varias etnias por gobernar un Estado mixto. Esto es lo que hemos explicado en Europa. En Europa, cuando se ha dado la disolución de Yugoslavia o la disolución de la Unión Soviética, quedan estados mixtos y una etnia o un grupo nacional se intenta imponer sobre otro de alguna manera. Bueno, pues aquí esto no solo es eso, es que aun teniendo medio estados-nación, hay una lucha por ver quién es el dominante y por hacer limpiezas étnicas del territorio de las minorías que quedan o de imponerse a nivel federal. Con lo cual el problema de nuevo es el nacionalismo. Problema para lo que se creen estos conflictos, ¿no? Para ellos no es un problema, para ellos es un objetivo bien claro. El nacionalismo etíope debe ser un nacionalismo amhara. Ese es el objetivo. O
Cuando Tigray llega por primera vez a esa cuota de poder, dicen, bueno, pues vamos a crear un nacionalismo etíope, pero que no sea sectario de una etnia. Aún así, con ese etnofederalismo que construyen, se nota que ellos siguen siendo una etnia dominante. Tigray está por encima, pero no permiten que sea de una manera tan abrumadora como en un imperio dominado por los Amhara. Simplemente creas un sistema federal en el cual todos tienen su estado, pero Tigray está en Addis Abeba. Es un poco diferente, pero yo creo que sigue siendo un conflicto nacional lo que vemos en Etiopía, por ver quién capitaliza esa identidad etíope. Sí. No deja de ser una lucha de poder, pero enfrentándose élites étnicas en vez de élites políticas de partidos políticos al uso. De hecho, Sí, pero... Sí, Sí, perdón. No, decía que sí, que estoy de acuerdo, pero que quizá el que los partidos políticos al final sean cosa étnica es un problema porque el odio ya no se da a nivel ideológico y transversal, sino que se da a nivel de nación. Entonces, prácticamente proponen para eliminar a su rival no un combate ideológico, sino un desplazamiento de población, un desplazamiento étnico, un genocidio, que es que esto se escucha entre las Fano, por ejemplo, en Amhara. Ellos hablan de eliminar a los Tigray, de algunas zonas especialmente. La zona de Tigray occidental, que ahora mismo está ocupada por los Amhara, ellos no quieren renunciar a ella, pero tampoco van a querer un estado mixto Amhara. Eso implica sí o sí una limpieza étnica. Ya no digo que sea un genocidio, pero una limpieza étnica, como mínimo, está en sus objetivos. Sí, de hecho, una de las principales retóricas que está utilizando Fano en estos momentos para luchar contra el gobierno de Abiy Ahmed lo acusan de genocidio o al menos de complicidad con un genocidio por parte de los Oromo por haber hecho la vista gorda en distintas matanzas que se han producido en la zona Amhara dentro de Oromía, en diversas ciudades. Hubo decenas de muertos en ataques del Frente de Liberación Oromo contra la población Amhara, igual que se producen en la Amhara contra la población Oromo. Tal cual. Yo creo que si podemos, Andrea, acercarnos un poquito a Addis Abeba y toda esta zona que vemos con parches de color azul, explicamos también que los Oromo siguen todavía la lucha armada, como dice Nacho. Creo que puede ser interesante porque con respecto a la época, como comentaba al principio, en la cual los Oromo del Ejército de Liberación, el OLA, llegó a un acuerdo, una alianza prácticamente con el TPLF, tenían menos presencia en torno a Addis Abeba, pero más presencia en Amhara, porque llegaron a controlar territorio interesante a nivel político dentro de la zona especial Oromia de Amhara, que es la que comentaba Nacho, que es la que os decía yo antes, que era Kemise, me parece, la capital de esa zona, de la zona Oromia. Pero si nos acercamos a lo que es la propia Oromia, es en la que os digo que se está dando una especie de asedio, un intento de asediar a Addis Abeba, la veis ahí en color amarillo, en una zona federal, rodeada completamente por territorio oromo. Esa zona, rodeando a Addis Abeba, a día de hoy sigue siendo la zona especial Finfine, que es el nombre que le dan los Oromo dentro de su territorio a Addis Abeba, porque existe esa demanda de que Addis Abeba es la capital de Oromia. Pero los Oromo, aunque hayan perdido el territorio en Amhara y hayan perdido el territorio de la zona Oromia de Amhara, lo cual les puede dar problemas, porque ahora las Fano probablemente hayan desplazado a más población Oromo, ellos han podido ocupar más territorio alrededor. Esa mancha azul ha crecido desde el año pasado. No mucho, porque van muy lento, pero por lo menos en 2 woredas, que son como distritos, han conseguido avanzar. Concretamente, la que veis más al norte, cerca de Debre Birham, que se llama Shewa Norte, esa es más grande ahora que hace un año. Y también en la que veis la banderita justo en el centro de la pantalla, que eso nos indica algunas novedades. Si queréis acceder a toda la información interactiva, este mapa está en la web. Podéis pinchar en cada una de las banderitas y os explica cuándo, concretamente estoy viendo ahora que es del 2 de febrero de este año, los Oromo tomaron una de las localidades. Aquí veo otra localidad tomada el 9 de febrero, que son la de Wayu y Ano. Y esas dos que están en la woreda, si no me equivoco, a ver cómo se llama, que no me acuerdo muy bien, es la woreda de Shewa
occidental, ¿vale? Que es la que se encuentra justo a la parte occidental de Addis Abeba. Esto lo que significa es que la parte norte y la parte occidental de Addis Abeba están ampliando su control los Oromo. El Ola ha conseguido tomar ampliar su territorio en los dos puntos, hasta llegar, como veis, a la frontera con las nacionalidades del sur, que es otro estado. Que ya lo veis que hay prácticamente una división en dos del territorio controlado por Oromia, el gobierno regional, en la parte de Oromia Occidental y Oromia Sur, o Oromia Oriental. Así que bueno, para que veáis que los oromos siguen todavía en lucha armada, siguen todavía ganando territorio, muy lentamente. Perdieron en Amhara territorio, pero lo están ganando ahí. Sí, de hecho, Y ellos no están en el acuerdo de paz. Sí, Nacho, perdón. No, que hay diversos reportes de que estarían participando ahora en Amhara junto al gobierno federal o incluso aprovechando la circunstancia, lo cual no se puede confirmar, pero no sería nada extraño que así fuese. Hombre, igual que participen en las hostilidades contra Fano, puede ser, pero coordinado con el gobierno federal me No, sorprendería, ¿no? sí, eso no tendría mucho sentido, pero aprovechando la situación, igual que los reportes que llegaban de que estuviese participando también Eritrea, son muy plausibles porque, como decimos, cada grupo sigue sus propios intereses y Sí. aprovechándolos. Yo, el de Eritrea también he visto esos reportes y sí que es verdad que eso tiene sentido, ¿no? Porque Eritrea no solamente ha reconstituido su buena relación con Etiopía por el único y sencillo motivo de que no está el TPLF en el poder, que yo creo que es su gran problema con Etiopía, no era tampoco una demanda de independencia histórica, ¿no? Simplemente era el problema con las élites de Tigray, pero pues si a Addis Abeba y a Abiy Ahmed les conviene una lucha en Amhara, no es nada raro, no me parece nada extraño que Eritrea acuda. O como en su momento que mandaran a somalíes de tapadillo, ¿no? Pero que lo hagan. O cuando hizo falta en Tigray, pero yo creo que fue cuando los tigriña entraron en Afar, en la zona 4, en la zona 1 de Afar, o en algunas woredas de Amhara, que llamaron a todas las regiones, a que mandaran al ejército regional de todas partes. Entonces, se nota cómo los aliados de Abiy Ahmed acuden cuando necesitan ayuda, pero tienen sus agendas propias todos y cada uno de ellos.